Entonces voy a invitarles a que vayamos allí a Zacarías, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Voy a usar la traducción en lenguaje actual. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 en adelante. En otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha elegido, lo ha librado del castigo. Enseguida el ángel de Dios habló con sus ayudantes y les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias. A Josué le dijo, toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados. Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Mientras el ángel de Dios seguía allí de pie, él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, y ellos lo hicieron así. Y vamos a dejar allí, hasta allí en esta versión que estábamos leyendo, en esta versión. Hemos estado hablando acerca de este libro, hemos estado compartiendo que Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento. Zacarías tiene unas visiones. Hemos estado hablando de que Zacarías en una sola noche Dios se le revela y le muestra unas visiones. Decíamos que algunos estudiosos plantean que son 8 visiones, otros dicen que son 10 visiones. Y cada una de estas expresiones que encontramos en el libro de Zacarías, cada una de las formas o maneras como Dios se ha ido revelando, como Dios ha ido manifestando lo que Él ha querido expresarle a su pueblo a través del profeta, pues se hacen dentro de una simbología. Recuerden que los libros proféticos, este es un libro que se conoce dentro de toda esa distribución de los libros como un libro apocalíptico. Hay unos libros apocalípticos, aparte del Apocalipsis que encontramos en el Nuevo Testamento, y este es uno de los libros apocalípticos, o sea, libros que nos muestran situaciones que se van a dar también hacia un futuro. Y meditando en este pasaje, en esta corta porción de la Biblia que acabamos de leer, yo me preguntaba, bueno, ¿qué tema le podemos poner a esta reflexión? Y yo le coloqué así, tenerla clara. Una de las necesidades que nosotros tenemos es tener una visión correcta de Dios, pero también tener una visión correcta de los propósitos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en el momento en que Él lo ha determinado hacer, en su voluntad, en su soberanía. Por eso creo que una de las necesidades que nosotros tenemos como hijos de Dios es poder, a la luz de toda la palabra de Dios, tener un panorama completo de lo que Dios ha revelado a su pueblo. Y como nosotros somos parte de su pueblo, también debemos considerar lo que Dios ha dicho que va a hacer o que está haciendo, porque Dios está obrando hoy, estuvo obrando ayer y seguirá obrando
mañana, porque la misma Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Él es el mismo. Y aquí el Señor enfoca algunos detalles que debemos considerar nosotros y que también son parte de todo este mensaje que ha dado a través del profeta. Algo que yo entendía de analizar estos cortos versículos es que lo que Dios profetiza, lo que Dios dice a través de sus siervos debe ser considerado y debe ser considerado en todo el contexto bíblico. Uno no solamente se puede quedar en una porción de la Biblia, ¿cierto? Sino que debe mirar todo el contexto bíblico. Si ustedes me acompañan allí a Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro hay una recomendación allí hablando del tema de la profecía. Segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 20. Tengo la nueva versión internacional y dice así: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y aquí hay una recomendación, y es que cuando nosotros oímos que hay algo que va a suceder, hay acontecimientos que se van a desarrollar, entonces debemos considerar eso a la luz de todo el contexto bíblico. No puede ser una interpretación particular de una o de algunas personas, sino que tienen que estar en todo ese contexto bíblico, inmersa esa narrativa de lo que se está planteando. Por eso cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener un punto de vista completo de todo lo que Dios plantea, de todo lo que Dios dice. Y como les decía ahora, tener claro cómo Dios se ha revelado en el pasado, cómo Dios está revelando, dando a conocer en el presente y cómo lo hará hacia el futuro. Y no solamente con relación a que lo conozcamos a Él, sino con relación a todo lo que Él va a desarrollar en todo ese plan de redención que Él tiene para nosotros, su pueblo, sus hijos. Y por eso les decía que lo que Dios profetiza y lo que Dios revela a través de su palabra, en todo ese contexto de la palabra de Dios, es real. No es algo imaginario, no es algo fantasioso, no es algo especulativo. Dios lo que dice que va a hacer, lo hace. ¿Sí? Y encontramos muchas referencias a la manera como Dios se da a conocer, pero también la manera como Dios opera dentro de la creación y sobre todo en el trato, en la relación que tiene con su pueblo, con sus hijos y con la humanidad, ¿sí? Porque Dios no es ausente de la creación. Y Dios se revela, y aquí vemos en este pasaje que estábamos leyendo en el versículo 1 de Zacarías capítulo 3, vemos algo muy interesante, que Dios se revela para que nosotros conozcamos su salvación. Y como les decía anteriormente, toda esta profecía que Dios le ha estado dando a conocer a Zacarías y que él está transmitiéndole al pueblo, tiene un mensaje esperanzador, es un mensaje de esperanza, porque es un pueblo que está regresando de la deportación, es un pueblo que está regresando de la esclavitud, es un pueblo que está retomando la reconstrucción de la nación, de la ciudad de Jerusalén, de los muros. Es un pueblo que, aunque son conscientes de que son hijos de Dios y Dios ha tenido un trato especial con ellos, se dan cuenta de que han estado pasando por situaciones bastante difíciles.
producto de su conducta, producto de su actitud. Por eso Dios se revela para que conozcamos su salvación, y eso es lo que hace allí en este mensaje que le está dando al profeta Zacarías. Y allí en el versículo 1 habla de un personaje y dice allí: entonces me mostró a Josué. Este Josué del que está hablando aquí era el sumo sacerdote que había en este tiempo, en el tiempo de Zacarías. En la Biblia uno encuentra varios Josué, ¿cierto? Pero lo curioso es el nombre, ¿no? Yo miraba que Josué se puede traducir como Jehová el Señor salva. Y ese mismo nombre de que Jehová el Señor salva, en el Nuevo Testamento lo encontramos en la persona de Jesucristo, ¿sí? Y es el papel que desarrolla nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee, por ejemplo, dentro de los muchos pasajes bíblicos, Mateo capítulo 1, en el verso 21, allí dice en Mateo 1:21, dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mira que cada vez que Dios anuncia la manera como va a redimir, la manera como va a operar, como va a actuar, siempre en ese anuncio hacia el pueblo es un anuncio de esperanza, es un anuncio de aliento para que la gente entienda que al conocer la salvación y al aceptarla, pues pueda ser redimida. Dios se revela también para que seamos conscientes de nuestra lucha espiritual. Cuando usted mira el versículo 1 allí de Zacarías, que dice: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás. Y aquí hace una referencia sobre Satanás. Y bueno, eh, la, dicen algunos estudiosos que se ha perdido mucho esa, ese mensaje o esa predicación insistente para que seamos conscientes de que hay un enemigo latente, real, que está allí pendiente de acusarnos. Leía en la Nueva Versión Internacional ese primer versículo y dice: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás. Y aquí Satanás, pues todos somos conscientes de que es ese ángel caído, de que es ese enemigo de Dios, pero también enemigo de la humanidad, porque todas las acciones que hace nuestro enemigo espiritual, y por eso decía de que Dios se revela, manifiesta su voluntad, expresa sus propósitos para que seamos conscientes de nuestra lucha espiritual. Y aquí estaba evidenciando, referenciando que hay una lucha espiritual y que aunque Josué está allí en esta escena de la visión que está teniendo Zacarías, Josué está allí delante del Señor, también está el acusador, también está Satanás, ese ángel caído, ese enemigo de nosotros, ese enemigo de Dios, ese ser que aunque es espiritual, es real. Porque a veces dice la gente: yo no he visto al diablo, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá, siendo muy joven, nos cuenta o nos contaba hace algunos años que ella tuvo una discusión con mi abuela y entonces salió corriendo como buena paisa, pues toda brava, y se fue corriendo por la finca y habían una plantación allí, un sembrado de café, y dice que entre las matas de café vio a un hombre alto, vestido de blanco y que tenía cola por delante y por detrás. ¿Sí? Ella tuvo esa experiencia, esa expresión, ¿no? Yo no sé
que se le sembró, ¿no? Y tuvo ahí una experiencia desagradable. Pero el enemigo es un enemigo espiritual, pero es un enemigo real. Y por eso es que Dios siempre está anunciándonos, siempre está advirtiéndonos de todo lo que Él hace, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que está haciendo en este tiempo y lo que pretende hacer hacia un futuro también, porque todavía está activo, ¿no? Satanás, su presencia actualmente es activa y seguirá manifestándose hasta el momento del juicio, hasta el momento de la condena, y lo va a hacer. Y por eso usted y yo como cristianos tenemos que estar advertidos, pero también tenemos que estar preparados. ¿Sí? Si nos dicen, ahí viene el enemigo, ¿usted qué hace? ¿Se sigue rascando la barriga? ¿Sigue cabeceando? ¿Sí? ¿Usted se despierta, sí o no? Porque Dios nos ha llamado también a ser centinelas, ¿cierto? Y bueno, uno encuentra que es real, ¿por qué? Porque hoy vemos que está sucediendo una cantidad de cosas y y esto está siendo mejor orquestado. Ahí la realidad es que hay toda una sociedad o sociedades, podría decir uno, secretas que adoran a Satanás, que adoran a sus enemigos, ¿sí? Y encontramos eso. Ayer precisamente estábamos compartiendo un ratico con Gladys y nos compartía, ¿no? Allá en el eje cafetero hay toda una congregación de seguidores de nuestro enemigo. Ya tienen su buena capilla, ¿no? Tienen templo y toda la cosa, y bien elegante, ¿sí? Y uno encuentra gente que le sigue, le sirve, le busca. Yo me acuerdo de una experiencia de un predicador, y este predicador tenía que viajar a un congreso internacional, iba en el avión, y entonces cuando el avión iba a arrancar, el predicador iba a orar, él tenía, cuenta la experiencia, tenía la intención de orar y invitar a la persona que estaba ahí al lado, cuando vio que la persona se dobló y en actitud como de oración, entonces él también siguió orando aquí en su intimidad. Y al final, cuando ya terminaron de orar, él le dice, lo felicito porque yo también tengo ese hábito de clamarle a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos vaya bien en el viaje. Y el otro se quedó mirándole y le dijo, no, yo le estaba orando, era a Satanás, ¿sí? Porque voy también para un congreso, que van a ir unos pastores, y entonces quiero que eso haya esté desorganizado. Entonces, tremendo, ¿cierto? Nosotros estamos en medio de un mundo, sí, y a veces los cristianos estamos ahí como adormecidos, roncando, no somos conscientes de esa realidad en la que estamos. Y aquí en esta escena que está viendo Zacarías, está viendo esta escena que de alguna manera es simbólica, pero tiene una representación. Y una de las representaciones aquí es que hay un ser espiritual, un enemigo, y que nosotros debemos ser conscientes de esa lucha espiritual. Y es una realidad la existencia del bien y del mal. Hay gente que en su filosofía dice que no existe ni el bien ni el mal, que el ser humano es neutral, ¿no? Otros dicen que nosotros somos ilusos porque nos inventamos un poco de cosas que son contrarias a la realidad del ser humano. Esa visión de Josué y Satanás que nos muestra aquí este primer versículo, de alguna manera nos está mostrando una representación del alejamiento que Dios hace de su pueblo. ¿Y por qué Dios se aleja de su pueblo? Sencillamente se aleja de su pueblo por el pecado de ellos. Por varias razones, ¿no? Por no seguir los mandamientos, por tolerar, por aceptar, por hacer convenios con otros cultos, por desarrollar idolatría. Y esa era la realidad espiritual del pueblo,
¿sí? ¿Y cómo lo representa el Señor? En esta escena lo representa así a través de esa visión. Y aquí vemos entonces tristemente que ese pueblo se había olvidado del amor con que Dios se había manifestado a ellos, porque Dios, a pesar de lo rebeldes, de los tercos, de lo fastidiosos que eran con Dios, de lo cansones que eran con Dios, de las maneras tan aberrantes como actuaban en contra de la voluntad de Dios, Dios de una manera amorosa siempre se manifestó, siempre obró a favor de ellos. Y vemos aquí que ellos estaban experimentando la cautividad, estaban experimentando la deportación a Babilonia, y esa es una consecuencia de ese alejamiento. Al salir de la cobertura de Dios, uno encuentra consecuencias que no son agradables. Y por eso también esto nos enseña a que nosotros debemos estar cuidando nuestra relación con Dios. Este pasaje es una referencia al cumplimiento también de las promesas que Dios había hecho, porque cuando él dice allí, entonces me mostró a Josué el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y Satanás que estaba a su mano derecha para acusarlo. Aquí también nos da a entender este pasaje que el Señor está con nosotros, ¿sí? Que el Señor está con Josué a pesar de su condición. Y que Josué como sumo sacerdote es un referente o un representante del pueblo de Dios, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote era el que representaba al pueblo y cuando él iba delante de la presencia de Dios en el día de la expiación, él representaba la condición espiritual del pueblo. Entonces aquí nos está mostrando que Él está con ellos, que Él había prometido restauración, que Él había prometido bendición para esta nación. En realidad que hoy todavía no se ha cumplido en toda su totalidad, pero si es una promesa, pues Dios la va a cumplir, ¿cierto? Dios la cumplirá. Y que Dios les iba a seguir manifestando su amor y que esa manifestación del amor de Dios es por pura misericordia. Porque uno se pone a pensar la manera como Dios obra, lo que Dios expresa y los mensajes de esperanza que está dando y recordándoles que Él les va a cumplir lo que les ha prometido, es pura misericordia, es puro amor manifestado en Él, en lo que Él hace. Ese Josué, como sumo sacerdote, con esas vestiduras viles, como dice en la otra versión, con esa ropa sucia, con ese ropaje inapropiado, muestra la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. Una de las cosas que anhelaba todo sacerdote era llegar a convertirse en sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios con un vestido inapropiado. Sumo sacerdote no podía presentarse delante de la presencia de Dios con ropas, con vestiduras viles, con vestiduras sucias. Y la ropa, ese ropaje sucio, es un ropaje inapropiado. Eso es una referencia al pecado. Y pues, ¿qué hemos aprendido nosotros acerca del pecado? Que es una condición que limita el servicio apropiado a Dios. Si nosotros no estamos en una condición favorable, si no estamos con conductas y actitudes correctas
muchas de las cosas que hacemos no van a tener influencia, trascendencia por nuestra misma condición. Miraba yo, pensando en esta realidad espiritual del pueblo de Israel, otra referencia bíblica. Estaba mirando allí Romanos. Y en Romanos capítulo 10 versos 3 y 4, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Y esa es la realidad de el hombre en condición de pecado, una condición desfavorable, una condición que limita, una condición que frena el cumplimiento del propósito de Dios con nuestras vidas. Uno puede camuflar, ¿cierto? Uno puede aparentar, uno puede mostrar apariencias, ¿cierto? Mostrar en apariencias piedad, pero Dios conoce el corazón. Y aquí Dios está mostrando la condición de este pueblo en la representación que hace este sacerdote. Entonces, algo que me parece increíble es que en medio de toda esta realidad del pueblo de Dios, Él, nuestro Señor y Dios, revela su justicia y nos manifiesta allí cómo aceptar al pecador. Y eso es lo que dice Romanos 10, ¿no? Que si alguien se acerca a Jesucristo, que si alguien le recibe, pues ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a aceptar, lo va a recibir, lo va a perdonar. ¿Sí? Dios no lo rechaza. Dios nunca rechaza a alguien que se acerca a Él. Y eso es algo que debemos hacer nosotros, ser puentes para que la gente se acerque a Dios. Nosotros estamos llamados a ser puentes y puentes sabios, de actuar con sabiduría para que la gente al oírnos, al vernos y al meditar en lo que nosotros somos y hacemos y decimos, la gente quiera acercarse a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios y seguir a nuestro Señor y Dios. Este sacerdote es un tipo, pero también es una representación, como les decía ahora, de la condición espiritual del pueblo de Dios. De alguna manera es como aquí en estos cortos versículos que acabamos de leer, es como un cuadro profético, ¿no? Que hay todo un cuadro profético de que Dios, el Señor, está allí con ese pueblo en una condición desfavorable y está dispuesto a seguir ayudando. Afortunadamente tenemos a Jesucristo, nuestro representante ante Dios, porque aquí lo que muestra es que tenemos un enemigo. Satanás es un acusador y un enemigo que está acusando. Sí, porque usted lee el versículo 1 dice allí que estaba a su mano derecha para acusarlo. Yo recreaba esa imagen, ¿no? Por eso meditaba tanto en este versículo nomás, porque recreaba esta imagen, ¿no? Allí Josué con su vestido sucio, debería estar bien sucio. Ahí estaba el Señor y al lado, a la mano derecha, el acusador. Y me imagino que yo, recreando eso, pensaba, diciéndole, sí, vea, es que sacerdote y sucio, y no tiene la condición para servir. Y tenemos un enemigo que es así, que nos acusa constantemente. Afortunadamente, como nos muestra la palabra del Señor, la destrucción de este enemigo va a ser inminente. Tenemos un abogado que es Jesucristo. Y en el versículo 2
Leíamos allí en Zacarías, capítulo 3, verso 2, dice, el ángel del Señor dijo a Satanás, que te reprenda el Señor. Nueva versión internacional. Que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y es hermoso esto, ¿cierto? Porque mira que este enemigo que producto de su orgullo generó rebeldía contra Dios, que actuó deliberadamente contra Dios, que desencadenó toda una condición y toda una atmósfera de maldad que hoy ha repercutido en la humanidad. Asesinatos, robos, mentiras, adulterios, abusos, violencia, tantas cosas aberrantes que estamos viviendo, va a ser destruido. Y ahí Dios reprende a Satanás. Y yo meditaba, bueno, ¿y qué significa esto, no? Que Dios reprende a Satanás. Pues Dios lo hace para defender a su pueblo, ¿sí? La reprensión tiene que ver con eso, defender a su pueblo. Y cuando él hace esa referencia de que este es un tizón arrebatado del incendio, se estaba refiriendo a Jerusalén, porque Dios ama su pueblo y Dios cuida de su pueblo. Por eso nosotros, sus hijos, debemos tener claro lo que significa ser seguidores de Jesucristo, que no es solamente ser unos espectadores, estar allí esperando que Él venga y que nos lleve y nos vamos a vivir sabroso, sino que mientras Él viene, nosotros debemos seguir viviendo una vida que lo glorifique, una vida que lo exalte, una vida que dé testimonio constantemente, que no nos conformemos simplemente con ver, ay, mira, qué chévere que esa persona ya llegó a los pies de Cristo, pero ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo para que mi familia, mis amigos, mis conocidos, esa gente que está perdiéndose pueda llegar a los pies de Cristo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi labor? Este año hemos enfatizado que debemos servir con pasión. Y para servir con pasión hemos hablado de que necesitamos hacer tres cosas. Todos nosotros. Hacer tres cosas. Lo primero, orar. Por eso si usted recibió la tarjetica de peticiones, llénela. Ahorita al final vamos a orar por esas peticiones. No deje para última hora, ¿no? Pero nosotros debemos orar. Eso es lo primero. Lo segundo que debemos hacer nosotros es ir, ¿sí? Orar, pero también ir. ¿A dónde está yendo usted? ¿A quién está yendo usted? ¿A quién se está acercando usted? Y lo tercero es ayudar, es dar. Pues tenemos que hacer tres cosas: orar, ir y dar. Alguien dirá, no, es que definitivamente yo no puedo dar. ¿Sí? Alguien dirá y se excusará y dirá, no, que definitivamente ni dar ni ir. Entonces ore por lo menos, ¿sí? Por lo menos, porque podemos orar, sí o no. Todos podemos orar. Ahora todos podemos ir. Todos podemos ayudar. Entonces, estimados hermanos, pidámosle al Señor que nos permita tener un panorama completo de todo lo que Él ha revelado para que nosotros estemos preparados, listos. Que no nos coja la noche, ¿ok? Estos últimos acontecimientos que se están dando así como tan
vertiginosos tienen que llevarnos a nosotros a mirar qué hacemos. Yo sé que el Señor nos sostendrá y Él ha manifestado que proveerá, sustentará, cuidará, pero mientras Él lo hace, nosotros debemos estar haciendo nuestra parte, ¿sí? Y nuestra parte es orar, ir y ayudar para que su obra siga avanzando. Pongámonos de pie, vamos a orar.